Lucía se despertó temprano aquella mañana con una mezcla de emoción y nervios. Hoy era su boda con Andrés, el hombre con quien había soñado casarse desde hacía años. Todo estaba planeado al detalle: la iglesia, las flores, la familia reunida. Pero algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien. Su teléfono sonó, pero al mirar la pantalla solo vio una llamada perdida. Era de Andrés, pero la llamada había llegado a las 5:13 de la madrugada, sin ningún mensaje ni explicación. Lucía se quedó mirando el número sin poder entender por qué él la había llamado tan temprano y no había vuelto a comunicarse. Mientras se alistaba, su mente no dejaba de darle vueltas a esa llamada. ¿Estaría nervioso? ¿Habría pasado algo? Intentó calmarse y pensar que todo saldría bien. En pocos minutos, debía salir hacia la iglesia, donde todos los invitados ya la esperaban. La emoción crecía, pero la incertidumbre no la dejaba tranquila. Llegó al lugar y vio que todo estaba impecable. La luz del sol se colaba suavemente por las ventanas antiguas, y las flores blancas decoraban cada rincón. Se sentía rodeada de amor, pero también de un silencio extraño. Nadie mencionaba a Andrés, ni siquiera la madre de él, que parecía preocupada y revisaba su reloj con frecuencia. Lucía se preguntó si él había llegado y estaba escondido para hacer una broma, o si acaso se había perdido en el camino. Pero mientras esperaba sentada en su lugar, una sensación de vacío crecía en su pecho. Miraba el asiento del novio, que permanecía vacío. Su corazón latía más rápido. Preguntó a uno de los padrinos, que solo pudo encogerse de hombros y evitar su mirada. Los minutos pasaban y el silencio en la iglesia se hacía más pesado. La música que debía acompañar su entrada no comenzaba, y la confusión empezaba a asomarse en las caras de los invitados. Algunos susurraban entre ellos, otros intentaban llamar a Andrés, pero nadie contestaba. El teléfono del novio estaba apagado. Lucía intentó no mostrar su miedo, pero la verdad era que se sentía cada vez más sola. La emoción del día se mezclaba con una tristeza que no podía explicar. Intentó recordar si Andrés le había dado alguna señal de que algo iba mal, pero todo parecía normal hasta esa madrugada. Entonces, justo cuando la duda la estaba consumiendo, Daniel, el mejor amigo de Andrés, apareció al lado de Lucía. Su mirada estaba seria, y llevaba el traje de los padrinos. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado y le tomó la mano con una firmeza que buscaba darle apoyo. Pero el reloj seguía corriendo, y Andrés no llegaba. El sacerdote miró hacia la entrada varias veces, con el ceño fruncido, y finalmente se acercó a Lucía para preguntarle si deseaba esperar un poco más. Ella asintió, aunque en su interior sentía que algo terrible estaba por suceder. Daniel se levantó de repente y pidió hablar con el sacerdote a solas. Volvió unos minutos después, con una expresión grave, y se acercó nuevamente a Lucía. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Lucía, dijo en voz baja pero clara, tengo que contarte algo. Andrés no va a venir hoy. Un murmullo recorrió la iglesia. Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Daniel sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Lucía lo abrió lentamente y leyó la nota escrita a mano con la letra de Andrés. Decía, no puedo hacerlo. Perdóname. No soy el hombre que mereces. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La realidad la golpeó con fuerza. No era una broma ni un retraso. Andrés había decidido no casarse. En ese momento, la iglesia entera contuvo la respiración, y el silencio se hizo aún más profundo. Pero entonces, Daniel tomó la mano de Lucía con más fuerza y le dijo, no estás sola. Estoy aquí contigo. Lucía miró a Daniel, sus ojos llenos de dolor,
pero también con una chispa nueva de esperanza. Ese día, la historia que había imaginado cambió para siempre, y nada volvería a ser igual. El murmullo comenzó a crecer entre los invitados. Nadie sabía qué decir. Algunos se acercaban a Daniel con preguntas, otros miraban a Lucía con una mezcla de compasión y sorpresa. La iglesia, que hasta hacía minutos había sido un lugar de celebración, se sentía ahora como una sala de espera donde todos esperaban una explicación que no llegaba. Lucía permanecía sentada, el sobre arrugado entre sus manos temblorosas. Su mente no dejaba de girar. ¿Por qué Andrés había hecho eso? ¿Por qué huir justo en el día más importante? Sentía una mezcla de dolor, rabia y confusión que le nublaba la vista. Los recuerdos comenzaron a invadirla. Las largas conversaciones, las risas compartidas, las promesas que parecían eternas. ¿Había estado viviendo una mentira sin saberlo? Daniel se sentó nuevamente a su lado, intentando transmitirle calma con su sola presencia. La madre de Andrés se acercó y le susurró algo al oído. Lucía asintió sin palabras, demasiado abrumada para responder. En ese instante, Daniel recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó y frunció el ceño. Se levantó y pidió permiso para hablar con algunos de los invitados fuera de la iglesia. Fuera, en el pequeño jardín, Daniel explicó lo que había descubierto. Andrés había dejado una nota más extensa para su familia, en la que confesaba que llevaba meses luchando con dudas, miedo y un sentimiento de no ser suficiente para Lucía. Decía que no podía seguir adelante con la boda porque sentía que le estaba haciendo un daño invisible. Los amigos de Andrés quedaron en silencio, sin saber qué decir. Nadie imaginaba que su amigo llevaba tanto tiempo sufriendo en silencio. Daniel les pidió discreción y que apoyaran a Lucía en ese momento tan difícil. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Lucía intentaba recomponerse. Su vestido blanco parecía ahora una armadura frágil contra la tormenta de emociones que la invadía. Sus ojos buscaron a Daniel, y en ese instante comprendió que él era el único que estaba allí para ella. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y apareció la madre de Lucía con un sobre en la mano. Todos se quedaron mirando. La mujer se acercó y, con voz temblorosa, dijo: «Esto lo encontré en el bolso de Andrés. Creo que debe ser para ti». Lucía tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con la misma letra apresurada. La carta era una confesión de Andrés, pero también una súplica. Decía que amaba a Lucía, pero que sentía que no estaba preparado para esa responsabilidad. Que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo y entender quién era realmente. La tristeza de Lucía se convirtió en un peso insoportable. No solo la había abandonado en el altar, sino que le había dejado una carta llena de dudas y arrepentimientos. Se sentía perdida, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Daniel se acercó y le ofreció un pañuelo. «No estás sola», repitió. «Estoy aquí para ti, y juntos encontraremos la manera de salir adelante». Lucía levantó la mirada y por primera vez desde que había llegado a la iglesia vio en Daniel algo más que un amigo. Vio la fortaleza, la sinceridad y el amor silencioso que siempre había estado a su lado. Mientras tanto, el sacerdote se acercó lentamente, y con voz amable, preguntó: «Lucía, sé que esto no era lo que esperabas hoy. Pero, ¿quieres que esperemos un poco más? Tal vez Andrés aún pueda llegar». Ella negó con la cabeza. Su decisión estaba tomada, aunque aún no sabía qué significaba para su futuro. En ese momento, Daniel se puso de pie, tomó un profundo respiro y dijo con voz firme: «Lucía merece ser feliz. Y si Andrés no puede estar aquí, yo estaré para apoyarla. Hoy, y todos los días que vengan». Un silencio pesado cayó sobre la iglesia, mientras todos esperaban la respuesta de Lucía.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era solo tristeza. Era una mezcla de dolor y esperanza, un momento en que todo podía cambiar. El tiempo parecía detenerse, pero Lucía sabía que debía decidir. Miró a Daniel, a la iglesia, a su vestido blanco y luego al sobre en sus manos. Sabía que ese día su vida no sería como la había planeado, pero también sabía que algo nuevo estaba comenzando. Daniel tomó aire profundo y se acercó al micrófono que estaba frente al altar. La iglesia, aún llena de gente, guardó silencio con atención. Lucía lo miraba, sus ojos cargados de incertidumbre y una mezcla de tristeza y esperanza. Daniel sabía que ese momento cambiaría todo, pero estaba decidido a hacerlo bien. Lucía, comenzó con voz firme pero suave. Todos aquí te queremos y queremos verte feliz. Andrés no pudo estar hoy, y sé que esto es muy difícil para ti. Pero no estás sola. Estoy aquí para apoyarte en cada paso que decidas dar. Un suspiro recorrió la iglesia. Algunas personas miraban sorprendidas, otras con lágrimas contenidas. Daniel continuó, hablando con sinceridad. Conocí a Andrés desde hace muchos años. Hemos compartido risas, secretos y momentos importantes. Pero también sé que ha estado luchando con algo muy personal. Él sentía miedo, dudas sobre sí mismo y sobre lo que el futuro les deparaba. Lucía escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza. La nota, la carta, todo tenía sentido ahora, pero también habría una herida profunda. Daniel quiso seguir, pero sintió que debía dejar espacio para que ella pudiera decidir qué quería hacer. Lucía, dijo, tú eres fuerte. Hoy no es el final, es un nuevo comienzo. Estoy aquí, no solo como amigo, sino como alguien que te valora y quiere lo mejor para ti. En ese instante, la música suave comenzó a sonar en la iglesia. Era un tema lento y melancólico, que parecía hablar de esperanza y renovación. Lucía sintió que algo se movía dentro de ella, una chispa que no esperaba. Se levantó lentamente, su vestido blanco rozando el suelo, y caminó hacia el altar con paso firme. Daniel se mantuvo a su lado, ofreciéndole su apoyo silencioso. Los ojos de todos estaban puestos en ella, pero ella ya no sentía miedo, solo una mezcla de dolor y fuerza. Al llegar al altar, miró a los invitados y habló con voz clara, aunque temblorosa. Hoy no es el día que soñé, pero tampoco quiero que sea un día de tristeza. Quiero que sea un día de verdad. Andrés decidió no estar aquí, y aunque duele, respeto su decisión. Pero también sé que la vida sigue, y yo quiero seguir adelante. Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Daniel la miraba con admiración y cariño. Ella continuó. No sé qué pasará mañana, ni cómo será mi camino, pero hoy elijo seguir adelante. No sola, sino con quienes me quieren. Y si alguien quiere acompañarme, bienvenido sea. El sacerdote asintió con una sonrisa y dijo: Entonces, ¿quieres que continuemos con la ceremonia, adaptándola a esta nueva realidad? Lucía asintió, y un silencio expectante volvió a llenar el lugar. Daniel tomó su mano con delicadeza y juntos comenzaron a caminar por el pasillo central. Los invitados se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de apoyo. Mientras caminaban, Daniel sintió como una nueva responsabilidad y un nuevo compromiso nacían dentro de él. No solo con Lucía, sino con la verdad y la honestidad que el amor requiere. No sería fácil, ni rápido, pero estaba dispuesto a estar ahí. Al llegar al altar, el sacerdote comenzó la ceremonia, adaptando sus palabras a la situación. Habló de la importancia del amor verdadero, del respeto y la amistad que sostienen una relación. Lucía y Daniel se miraron, sintiendo que, aunque el camino era incierto, no estaban solos. Después de la ceremonia, la celebración continuó con una atmósfera distinta,
más íntima y auténtica. Las sonrisas eran sinceras, y las lágrimas parecían liberadoras. Lucía recibió abrazos de sus seres queridos, y Daniel estuvo siempre a su lado, un apoyo silencioso pero firme. En ese día que nadie olvidaría, algo comenzó a nacer. No un cuento perfecto, sino una historia real, con dolor, valentía y esperanza. Porque a veces, las cosas que parecen rompernos, en realidad nos preparan para algo mejor. Lucía miró a Daniel, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el corazón. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, paso a paso, con la verdad y el amor como guías. Daniel ayudó a Lucía a levantarse de la silla, y juntos salieron de la iglesia mientras los invitados los observaban en silencio. La tristeza seguía presente, pero también una extraña sensación de alivio y esperanza que nadie esperaba. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían anunciar un nuevo comienzo. Lucía respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que sentía. Daniel caminaba a su lado, ofreciéndole su apoyo sin palabras. La miró de reojo y vio en sus ojos un brillo diferente, como si algo dentro de ella empezara a despertar. «No puedo creer que todo esto esté pasando», dijo Lucía con voz temblorosa. «Pensé que Andrés y yo éramos inseparables. ¿Cómo pudo desaparecer así, sin darme una explicación real?» Daniel la miró con comprensión y respondió: «A veces las personas no son lo que parecen. Andrés estaba luchando con algo muy profundo, y quizás no encontró la manera de decírtelo. Pero tú mereces a alguien que esté seguro de amarte». Lucía asintió, aunque sabía que sanar sería un proceso largo y doloroso. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una comprensión que solo los verdaderos amigos pueden compartir. Caminando hacia el coche, Daniel decidió romper el hielo con una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Lucía, sé que esto es difícil, pero ¿quieres que hablemos? No solo sobre hoy, sino sobre todo lo que ha pasado». Ella dudó un momento, pero luego asintió lentamente. Sabía que tenía mucho que decir, y quizás alguien que la escuchara con el corazón abierto era justo lo que necesitaba. Se sentaron en un banco cercano, bajo la sombra de un árbol, y comenzaron a hablar. Lucía contó cómo se había sentido desde que Andrés empezó a alejarse, las noches sin respuestas, las promesas rotas. Daniel escuchaba atento, sin interrumpir, dándole espacio para expresar su dolor. Luego Daniel compartió lo que él sabía de Andrés. Le habló de las noches en las que Andrés le confesó sus miedos, su sensación de no ser suficiente, y cómo había intentado esconderlo para no herir a Lucía. Lucía escuchaba, y aunque sentía rabia, también comprendía que Andrés había sufrido en silencio, sin poder pedir ayuda. En ese momento, una lágrima rodó por la mejilla de Lucía. No era solo tristeza, era el peso de la verdad que finalmente salía a la luz. Daniel la tomó de la mano y le dijo: «No tienes que enfrentar esto sola. Estoy aquí, y quiero ayudarte a sanar». Lucía apretó su mano y, por primera vez en días, sintió un poco de paz. Sabía que el camino sería difícil, pero con Daniel a su lado, quizás podría encontrar la fuerza para seguir adelante. Al día siguiente, decidieron reunirse con algunos amigos comunes para contarles la verdad y buscar apoyo. No querían que la historia se convirtiera en un secreto, sino en una lección de vida sobre el amor, la pérdida y la amistad verdadera. Mientras tanto, en otro lugar, Andrés enfrentaba sus propios demonios. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero sabía que debía encontrar respuestas dentro de sí mismo antes de poder regresar. Sentía el vacío de lo que dejó atrás, pero también la esperanza de sanar para algún día, tal vez, volver. De regreso con Lucía y Daniel, la amistad entre ellos crecía con cada día que pasaba.
No era un amor sencillo ni rápido, sino una conexión profunda basada en la verdad y el respeto. Lucía comenzó a redescubrirse, a sanar heridas que creía imposibles, y a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniel tomó la mano de Lucía y le dijo con una sonrisa suave: «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero estar contigo en él». Lucía lo miró y sonrió con sinceridad. Ya no era la mujer rota que llegó a la iglesia aquel día. Era alguien nueva, más fuerte y valiente, dispuesta a escribir una historia diferente, paso a paso. El sol se ocultaba lentamente, y con él se iban las sombras del pasado. En su lugar, nacía una esperanza que ni el tiempo podría apagar. Lucía despertó aquella mañana con una sensación extraña, una mezcla de paz y nervios que no podía explicar. Después de días de tormenta emocional, algo dentro de ella le decía que estaba lista para dar un paso más. Daniel había sido su apoyo incondicional, pero ahora sentía que tenía que encontrar su propia fuerza para seguir adelante. Mientras se preparaba, su mente repasaba cada palabra, cada gesto que Daniel le había ofrecido. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado, ni a la ausencia de Andrés. La vida le estaba dando una oportunidad para reinventarse, y aunque el camino no sería fácil, quería recorrerlo con valentía. Al salir de su casa, recibió un mensaje inesperado. Era de Andrés. Su corazón se detuvo por un segundo, luego sintió un torbellino de emociones. No sabía si estaba lista para leerlo, pero finalmente abrió el mensaje. Decía: «Necesito tiempo, pero quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón». Las lágrimas brotaron sin aviso, pero esta vez no eran solo de tristeza. También había un destello de comprensión. Andrés no podía darle lo que ella necesitaba ahora, y quizás nunca podría hacerlo. Era momento de cerrar ese capítulo. Lucía decidió entonces llamar a Daniel. Su voz al otro lado del teléfono era cálida y reconfortante. Él le propuso salir a caminar para despejar la mente y encontrar claridad juntos. Durante ese paseo, hablaron de sueños, miedos y la incertidumbre del futuro. Daniel la escuchaba con atención, sin juicios, solo con un deseo sincero de verla feliz. Mientras caminaban, llegaron a un pequeño café donde solían reunirse en su juventud. Sentados en una mesa junto a la ventana, comenzaron a planear algo que cambiaría sus vidas. Un viaje para escapar de la rutina, para encontrarse a sí mismos y descubrir qué quería el destino para ellos. Lucía sintió que, por primera vez en semanas, sonreía de verdad. La idea de viajar con Daniel no era solo una aventura, sino una forma de sanar, de crear nuevos recuerdos sin el peso del pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos, risas nerviosas y una complicidad que crecía con cada conversación. Lucía se sorprendía a sí misma disfrutando cada momento, sin miedo a lo que vendría. Una noche, mientras miraban las estrellas, Daniel le confesó algo que había guardado en silencio. «Lucía, no quiero ser solo un amigo para ti. Sé que ha sido un camino difícil, pero siento que lo que tenemos podría ser algo más». Ella lo miró, su corazón latiendo rápido. No sabía qué decir, pero en ese instante comprendió que también sentía algo especial por él. No era un amor repentino ni perfecto, pero era real y sincero. «Daniel, necesito tiempo», respondió, «pero quiero explorar esta nueva posibilidad contigo». La noche se llenó de promesas silenciosas y esperanzas compartidas. Sabían que el futuro era incierto, pero juntos podían enfrentarlo. Durante el viaje, descubrieron no solo paisajes hermosos, sino también nuevas facetas de sí mismos. Lucía aprendió a confiar en sus emociones y a valorarse, mientras Daniel mostraba una paciencia y ternura que la hacían sentirse segura. Entre paseos al atardecer y conversaciones bajo la luna, su relación se fortalecía.
No había prisas, solo el deseo de conocerse y apoyarse mutuamente. Al regresar, la vida parecía distinta. Los amigos y familiares notaron el cambio en Lucía. Una mujer más segura, con una luz que antes no tenía. Daniel seguía a su lado, no como un sustituto, sino como un compañero verdadero. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucía se detuvo y tomó la mano de Daniel. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo con una sonrisa. «Por estar cuando más te necesitaba». Él la miró, con el corazón lleno, y respondió: «Nunca dejaré de estar aquí. Porque tú eres mi futuro, Lucía». El pasado seguía allí, como una sombra lejana, pero ahora ya no la definía. Lucía había encontrado en Daniel no solo un amigo, sino un amor que crecía día a día. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez, estaban dispuestos a aprovecharla al máximo. Lucía y Daniel empezaron a construir juntos una nueva rutina, una que no llevaba la sombra de un compromiso roto, sino la luz de algo que se formaba poco a poco, con paciencia y sinceridad. Cada día era un paso hacia adelante, aunque algunos momentos estaban cargados de dudas y recuerdos difíciles de dejar atrás. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Andrés. Su voz sonaba distinta, más calmada, como si hubiera encontrado algo de paz. Quería hablar con ella, aclarar cosas que había dejado sin resolver. Lucía sintió un torbellino de emociones. Por un lado, el miedo de revivir heridas. Por otro, la necesidad de cerrar ese capítulo para siempre. Daniel la miró con comprensión y le dijo que la apoyaría en lo que decidiera. Aceptó la reunión, y poco después se encontraron en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas. Andrés parecía cambiado. Ya no era el hombre que había huido sin explicación, sino alguien dispuesto a enfrentar sus errores y buscar una verdad que antes le había parecido imposible. «Lucía», comenzó Andrés con voz firme, «sé que te fallé de la peor manera. No solo desaparecí, sino que te dejé sin respuestas. Lo siento de verdad. Durante mucho tiempo, estuve perdido en mis miedos y dudas, y no supe cómo pedir ayuda». Ella lo escuchaba, aún con el corazón dolido, pero también con la claridad que el tiempo le había dado. «Entiendo», respondió Lucía con voz suave. «Andrés. Fue muy doloroso, pero creo que necesitaba enfrentar la realidad para poder sanar. Gracias por venir y decir esto». La conversación siguió con honestidad, un intercambio de sentimientos y verdades que ninguno había expresado antes. No buscaban revivir lo que fue, sino cerrar ese capítulo con respeto y sinceridad. Después de esa reunión, Lucía sintió un peso menos en el pecho. No era solo por la disculpa, sino por haber encontrado una forma de perdonar, no solo a Andrés, sino también a sí misma. Volvió con Daniel, quien la recibió con un abrazo cálido. Sabía que ese encuentro había sido importante, y que su relación con Lucía se fortalecía cada día más. Con el paso de las semanas, los planes que habían hecho para el futuro empezaron a tomar forma. Pensaron en mudarse juntos, en compartir proyectos, y sobre todo, en construir una vida basada en la confianza y el respeto. Una noche, mientras cenaban en casa, Daniel tomó la mano de Lucía y le dijo: «Quiero que sepas que no te presionaré nunca. Esto es para nosotros, a nuestro tiempo. Solo quiero que seas feliz, sea como sea». Lucía sintió una ternura inmensa. En ese momento, supo que había encontrado a alguien que la amaba no por lo que había sido, sino por lo que era y lo que podía llegar a ser. Pero no todo fue fácil. A veces, los recuerdos de Andrés aparecían como sombras inesperadas, trayendo inseguridades que debían enfrentar juntos. Había discusiones, momentos de silencio y lágrimas, pero siempre volvían a la conversación sincera que los mantenía unidos. Un día,
Mientras paseaban por la ciudad, Lucía se detuvo frente a una tienda de vestidos. Miró su reflejo en la ventana y pensó en la boda que no fue. Pero esta vez, no sintió tristeza, sino una mezcla de nostalgia y esperanza. Daniel se acercó y, con una sonrisa, le dijo: «Quizás un día podamos celebrar algo nuevo, algo que sea nuestro». Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio un futuro lleno de posibilidades. No el futuro que había planeado, sino uno construido a partir de la verdad y el amor que ahora compartían. Así, Lucía y Daniel siguieron adelante, aprendiendo que a veces las rupturas no son finales, sino comienzos disfrazados. Que el amor verdadero no siempre llega de la forma que uno espera, pero cuando es sincero, puede sanar incluso las heridas más profundas. El tiempo, con su poder, los unió más de lo que imaginaban. Y en esa unión encontraron la fuerza para mirar hacia adelante, hacia un futuro que ellos mismos elegirían. El invierno llegó con su frío habitual, y aunque las calles se cubrían de hojas secas y viento cortante, dentro de la casa de Lucía y Daniel reinaba una cálida sensación de hogar. Habían convertido aquel lugar en un refugio donde cada rincón contaba una historia de lucha, amor y nuevos comienzos. Una noche, mientras compartían una taza de café frente a la chimenea, Lucía rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Daniel, ¿crees que realmente podemos dejar atrás todo lo que pasó? ¿O siempre habrá un lugar para el dolor y el miedo?» Daniel la miró fijamente, con la sinceridad que lo caracterizaba. «No creo que podamos borrar el pasado», respondió, «pero sí podemos decidir qué lugar le damos en nuestro presente. El dolor es parte de nosotros, pero no tiene que definirnos. Juntos podemos construir algo nuevo, más fuerte». Lucía sintió que esas palabras llegaban directo a su corazón. La verdad era que había noches en las que el recuerdo de Andrés la visitaba, trayendo dudas que la hacían temblar. Pero Daniel siempre estaba ahí, con paciencia y amor, recordándole que no estaba sola. Un día recibieron una invitación inesperada, una reunión de antiguos amigos, incluyendo a algunos que no veían desde hacía años. Al principio, Lucía dudó en asistir. Temía enfrentar preguntas incómodas o miradas llenas de juicio. Pero Daniel la convenció. «No podemos escondernos para siempre», le dijo. «Además, será una oportunidad para mostrar quiénes somos ahora». Así que fueron juntos, y al llegar, se encontraron con rostros familiares y algunos desconocidos. Las conversaciones comenzaron con cordialidad, pero pronto el tema inevitable apareció: la boda cancelada, la desaparición de Andrés y la inesperada unión entre Lucía y Daniel. Lucía tomó aire y decidió hablar con sinceridad. «Sé que muchos se sorprendieron, y lo entiendo. No fue fácil para nadie, pero a veces la vida nos cambia el rumbo sin avisar. Andrés y yo tomamos caminos diferentes, y Daniel ha sido mi apoyo en este proceso de sanar y crecer». Las palabras de Lucía resonaron en la sala, y poco a poco la atmósfera se volvió más cálida y comprensiva. Muchos se acercaron a abrazarla, otros a darle ánimos, y algunos a Daniel para agradecerle por estar a su lado. Entre la gente, apareció un rostro que nadie esperaba: Andrés. Había decidido asistir para aclarar dudas y pedir perdón en persona. Lucía lo vio de lejos, con el corazón acelerado. Cuando finalmente se encontraron, no hubo palabras duras, solo un intercambio de miradas que contenían tristeza y respeto. Andrés se acercó y dijo: «Lucía, Daniel, quiero agradecerles por permitirme ser parte de este momento. Me equivoqué, y ahora solo deseo que ambos sean felices, cada uno a su manera». Daniel asintió con respeto, y Lucía sintió que una puerta que estaba cerrada por mucho tiempo se abría lentamente. Después de la reunión, la vida siguió su curso, pero con un aire diferente. Lucía comenzó a planear un proyecto que había postergado durante años:
abrir una pequeña galería de arte para apoyar a artistas locales. Daniel la apoyó en cada paso, y juntos encontraron en ese sueño una nueva razón para avanzar. El día de la inauguración, la galería se llenó de gente, risas y esperanza. Lucía miró a Daniel y supo que, a pesar de todo lo vivido, el amor y la amistad verdadera habían sido los pilares que la sostuvieron. En ese instante, comprendió que el pasado no debía ser una cadena, sino un maestro que la había llevado hasta ese momento de plenitud. Mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, dentro de esa pequeña galería, dos almas unidas por la vida celebraban no solo un logro, sino el triunfo de la resiliencia y el amor sincero. La historia de Lucía, Andrés y Daniel no era perfecta, ni un cuento de hadas, pero era real, intensa y llena de lecciones que tocaban el alma. Y así, con cada paso que daban, aprendían que a veces perder lo que creíamos seguro nos abre las puertas a lo que realmente necesitamos. Pasaron los meses y la vida de Lucía y Daniel se fue consolidando en una rutina llena de pequeñas alegrías y desafíos compartidos. La galería de arte se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un espacio donde la creatividad y la esperanza florecían. Cada exposición era una celebración, pero para Lucía significaba mucho más. Era la prueba tangible de que había salido adelante. Una tarde, mientras organizaban la próxima exhibición, Daniel encontró en su bolsillo un pequeño anillo que había comprado en secreto semanas atrás. Lo sostuvo con cuidado, pensando en el momento perfecto para entregárselo a Lucía. Quería que fuera algo especial, una promesa silenciosa de compromiso y amor verdadero, sin prisas ni presiones. Lucía, por su parte, seguía descubriendo cosas nuevas sobre sí misma. Cada día aprendía a valorarse más, a confiar en sus decisiones y a no temer al futuro. La sombra del pasado con Andrés había dejado cicatrices, pero también le había enseñado a ser fuerte y auténtica. Una noche, después de cerrar la galería, Daniel la invitó a sentarse en el pequeño jardín que habían cultivado juntos. Las estrellas brillaban con intensidad, y la brisa suave acariciaba sus rostros. Con voz temblorosa pero llena de cariño, Daniel tomó la mano de Lucía y le dijo: «He guardado esto para ti mucho tiempo. No es solo un anillo, es la promesa de estar contigo en cada paso que demos, en las buenas y en las malas. ¿Quieres compartir tu vida conmigo?». Lucía sintió como el corazón le latía con fuerza. No había esperado ese momento, pero cuando miró a Daniel a los ojos, supo que su respuesta estaba clara. «Sí, Daniel», respondió con una sonrisa llena de emoción, «quiero caminar contigo». En ese instante, las dudas, los miedos y las tristezas parecieron desvanecerse. No porque desaparecieran, sino porque ahora tenía a alguien a su lado que las enfrentaría con ella. Los meses siguientes fueron de preparativos y sueños compartidos. La boda no sería una repetición de un pasado doloroso, sino una celebración genuina del amor que había nacido de la amistad y la sinceridad. En el gran día, la iglesia estaba llena de amigos y familiares que habían sido testigos de su historia. Lucía caminó por el pasillo con Daniel, sintiendo que cada paso era un triunfo sobre las dificultades. Cuando llegaron al altar, se miraron con ternura, sabiendo que esa vez era diferente. Andrés no asistió, pero dejó una carta que Lucía leyó en privado antes de la ceremonia. En ella, le deseaba felicidad y agradecía haber formado parte de su vida, aunque fuera solo por un tiempo. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. Entre sus votos, Lucía prometió amarse a sí misma y a Daniel, con respeto y paciencia. Daniel prometió ser su apoyo incondicional, su compañero en cada aventura. Al salir de la iglesia, la pareja fue recibida con aplausos y sonrisas. Los años difíciles habían quedado atrás, y ahora comenzaba un nuevo capítulo lleno de esperanza. La historia de Lucía,
Daniel y Andrés había sido una montaña rusa de emociones, pero al final, enseñó que el verdadero amor no siempre es perfecto ni fácil, pero sí es capaz de sanar, transformar y abrir puertas hacia la felicidad. Mientras la pareja bailaba bajo las luces cálidas de la recepción, Lucía sintió una paz profunda. Había perdido algo, sí, pero también había ganado mucho más. Un amor real, un futuro por construir y la certeza de que, a veces, el destino escribe sus historias de formas inesperadas. Y así, entre risas y miradas cómplices, Lucía y Daniel comenzaron su vida juntos, sabiendo que el verdadero compromiso era la aceptación, el respeto y la valentía de enfrentar el mañana, siempre de la mano. La vida continúa, con sus retos y sorpresas, pero ahora Lucía ya sabía que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz.